Buenos días, mi nombre es Oscar Luis Franco, soy médico hematólogo, trabajo en el Hospital 2 de Mayo y además soy presidente del Comité de Hematología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y responsable de los residentes de hematología y de todos aquellos que pasan por la rotación por mi servicio. En esta ocasión vamos a revisar los síndromes anémicos que ocupan aproximadamente el 80% de la patología hematológica en todo el mundo. Cuando nosotros necesitamos o nos decidimos a estudiar los síndromes anémicos, debemos tener un punto referente. Y ese punto referente es definitivamente la hemoglobina, que debemos recordar es una proteína muy compleja que está constituida por dos estructuras sumamente importantes. El núcleo N, que tiene a su vez dos partes, la protoporfirina, y el hierro, que debe estar con valencia 2 en estado reducido para ser capaz de captar oxígeno y llevarlo hacia los tejidos, que es la función más importante que tiene la hemoglobina y el glóbulo rojo. En segundo lugar está la fracción globínica, que es una fracción totalmente proteica determinada genéticamente y está constituida siempre por 4 pares de cadenas. 2 pares de cadenas alfa, que son constantes, genéticamente determinadas en el cromosoma 16, y 2 pares de cadenas no alfa, genéticamente determinadas en el cromosoma 11. Y estas cadenas no alfa dan el nombre a los diferentes tipos de hemoglobinas que tenemos. Eso significa que tenemos más de una hemoglobina normal en nuestra sangre. Por ejemplo, si tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, estaríamos frente a la hemoglobina A, que es la hemoglobina en mayor porcentaje en nuestra sangre, más o menos el 98%. Si tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, estaríamos frente a la hemoglobina fetal, que es la hemoglobina más importante durante nuestra vida intrauterina. Y por último, la presencia de 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta representarían a la hemoglobina A2, que es un constituyente normal, pero hay que recordar que cuando se encuentra incrementada, esta hemoglobina es un marcador de talasemia, que es un tipo de anemia hemolítica congénita. Los valores normales de hemoglobina para ciudades como Lima, que están debajo de los 1000 metros de altitud, representados o dados por la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta el estado fisiológico y la edad. Para los adultos varones el promedio es 15 con un rango de 2, es decir, desde 13 hasta 17. Para las mujeres el promedio es 14 con un rango también de 2, vale la pena decir desde 12 hasta 16. En el caso de las gestantes, recordemos que ellas, sobre todo a partir del segundo trimestre del embarazo, aumentan el volumen plasmático y por lo tanto la masa de glóbulos rojos que está contenida en la sangre disminuye. De tal manera que se asume que una gestante tiene anemia cuando tiene menos de 11 de hemoglobina. Vale la pena decir, el promedio de hemoglobina en una mujer gestante debe ser de 13, con un rango de 2, es decir, de 11 hasta 15. Para los niños, inclusive hasta los 12 años, sin distinción de sexo, los valores son similares a las mujeres adultas. Promedio 14 con un rango de 2. En relación a los ancianos, ustedes ven que los valores son similares a los adultos. La diferencia es la médula ósea, que es el tejido donde se produce la sangre. Los ancianos tienen una médula ósea por envejecimiento hipocelular, es decir, con gran disminución del material hematopoyético, pero ante el estrés de la hipoxia debido a la anemia, ellos responden muy bien e hiperplasian temporalmente mientras dure este cuadro anémico y no se solucione el tejido hematopoyético. De tal manera que los ancianos durante sus procesos anémicos van a tener una médula ósea hipercelular. El Perú es un país que tiene casi todos los climas del mundo, tiene ciudades muy importantes que pueden ser capitales de departamento, capitales de provincia o inclusive capitales de región que están por alturas más o menos considerables. Y el mismo Ministerio de Salud nos da esta tabla para que se corrijan los valores de hemoglobina teniendo en cuenta la altura. Entonces ustedes ven en esta diapositiva que cuando se llega a los 1000 metros de altitud, los valores, por ejemplo, en una mujer ya no deben ser 14, sino 14,2. Por ejemplo, situémonos en Cusco, que se encuentra a 3200 o 3300 metros sobre el nivel del mar. Una mujer en Cusco debería tener entre 13,9 y hasta 14 de hemoglobina como mínimo, porque se encuentra más o menos a esa altitud, hemos dicho 3250 a 3300 metros. Ahora, si vamos a Cerro de Pasco, que está más o menos a 4300 sobre el nivel del mar, la mujer debería tener 15,5 de hemoglobina. ¿Qué significa esto?
que el síndrome anémico en el Perú está subregistrado. ¿Por qué? Porque con nuestra mentalidad capitalina, limeña, decimos que todas las mujeres en el Perú deben tener 12 de hemoglobina y obviamos este punto referente a la altura. De una manera puntual, ¿cómo podríamos definir anemia? Como la disminución de la masa total de glóbulos rojos que está circulando en la sangre, por ejemplo en la anemia ferropénica, o con la menor producción de hemoglobina, como sucede por ejemplo en las talasemia. Entonces, lo más importante es determinar el nivel de hemoglobina, porque es un valor constante. En relación al cuadro clínico, los síntomas generales son aquellos que se presentan en todos los síndromes anémicos, sin importar la causa o etiología. Conocemos la palidez, podemos evidenciar la taquicardia, podemos evidenciar el soplo sistólico multifocal que se presenta cuando el cuadro anémico es severo, vale la pena decir, con un nivel de hemoglobina por debajo de 7. En cambio, los síntomas específicos son aquellos que guardan una estrecha relación con la causa. Y tomemos como ejemplo la anemia ferropénica porque es la anemia más frecuente en todo el mundo, con poblaciones de altísimo riesgo como sucede con los niños menores de 5 años o las mujeres en edad de tener hijos. Por ejemplo, en la mujer es bastante frecuente que ella manifieste el síntoma pica, que consiste en la ingesta de sustancias que usualmente no se deben ingerir, por ejemplo tierra, yeso, papel, cabellos, etc. Entonces repetimos, los síntomas específicos guardan estrecha relación con la causa. Otro síntoma específico es la coiloniquia o platoniquia, es decir, platoniquia, aplanamiento de las uñas, coiloniquia, inversión de la curvatura normal de las uñas, que también se presentan en la anemia ferropénica. En relación a la clasificación del síndrome anémico, hay muchas de ellas, pero la más importante y a mi entender la más didáctica es aquella que tiene en cuenta el recuento de reticulocitos. Recordemos que los reticulocitos son los glóbulos rojos jóvenes que normalmente circulan en la sangre y en las personas que no tenemos anemia fluctúan entre 0,5 y 2%. Entonces, de acuerdo al recuento o nivel de reticulocitos, los síndromes anémicos los vamos a dividir en dos grandes grupos. Las llamadas anemias por menor producción, que tienen reticulocitos normales o disminuidos, y las llamadas anemias hemolíticas o por mayor destrucción, aquellas en donde el número de reticulocitos está incrementado porque la médula ósea está tratando de compensar el cuadro anémico produciendo mayor cantidad de sangre. Para recordar, la fórmula que nos ayuda a corregir los reticulocitos es bastante sencilla y seguramente se las habrán enseñado cuando hicieron pregrado. El recuento de reticulocitos corregido está dado por una fracción. En el numerador debe colocarse el hematocrito del paciente, puesto que estamos midiendo cantidad de células por el número de reticulocitos dado en ese paciente, sobre el hematocrito ideal teniendo en cuenta la edad y el estado fisiológico. Por ejemplo, un hematocrito ideal en un varón adulto correspondería a 45%, a una mujer adulta 40% y a un niño menor de 12 años a 36%. Supongamos que tenemos una mujer de 20 años que tiene un hematocrito de 20, un recuento de reticulocitos de 3%, debemos corregir sus reticulocitos. En la parte superior pondríamos el 20% de hematocrito que hemos dicho, el 3% de reticulocitos sobre 40. Entonces, al hacer la multiplicación y la división respectiva, vamos a ver que el número de reticulocitos inicial de 3% va a caer. Significa que esta mujer va a tener una anemia por menor producción. Y teniendo en cuenta la edad, la anemia más frecuente es la anemia ferropénica. En relación a la clasificación del síndrome anémico, las anemias por menor producción son aquellas, hemos dicho, en donde el recuento reticulocitario está normal o disminuido. Son las más frecuentes y las más importantes porque dentro de ellas se encuentran las anemias carenciales, que representan el 80% de la patología hematológica en todo el mundo. En primer lugar están las anemias carenciales, que tienen que ver con las deficiencias de los nutrientes como el hierro, el ácido fólico, la vitamina B12. En segundo lugar, las insuficiencias medulares, aquellas en donde la cantidad de células hematopoyéticas está disminuida, como es el caso de la aplasia medular. En la aplasia medular recordemos que periféricamente tenemos pancitopenia,
Y al realizar un estudio de médula ósea vamos a ver que hay una disminución marcada de la celularidad hematopoyética. En tercer lugar tenemos a las neoplasias hematológicas, y aquí sí vale la pena hacer una diferenciación. La neoplasia hematológica que tiene un origen central o medular se llama leucemia. En cambio, todas las otras neoplasias hematológicas que no se originan en la médula ósea pueden tener diferente nombre, como sucede con el linfoma, que es una neoplasia hematológica que usualmente se origina en los ganglios. Y cuando toma la médula ósea, está en el máximo estadio de enfermedad. Ahora, las leucemias pueden ser agudas y crónicas. El término agudo crónico dependerá de la célula que juega el rol en el desenvolvimiento de la enfermedad. Leucemia aguda es cuando la médula ósea está infiltrada, llamamos así los hematólogos, por células indiferenciadas o blastas. En cambio, una leucemia crónica es aquella neoplasia hematológica en donde la médula ósea está invadida o infiltrada por células maduras. Así tenemos una leucemia aguda bastante frecuente en la edad pediátrica, es la leucemia linfoblástica, que es susceptible de curación, inclusive desde el punto de vista médico. En cambio, una leucemia crónica bastante frecuente, dicen que es la más frecuente en el mundo, la leucemia linfática crónica, que se presenta en mayores. El mieloma múltiple también es una neoplasia de origen hematológico que tiene como célula principal a la célula plasmática. Recordamos que ellos producen las diferentes inmunoglobulinas que nos van a defender de las agresiones. En cuarto lugar tenemos a las anemias mieloctísicas, que debemos tener en cuenta que el término mieloctísico viene de dos palabras griegas: mielo, que significa médula, y tisis, a distancia o infiltración. En este caso puede estar la médula ósea comprometida por tumores que no son propios de ella, como sucede con los adenocarcinomas. Y los adenocarcinomas que más infiltran la médula ósea en los varones son, por ejemplo, el adenocarcinoma de estómago o de próstata. En el caso de la mujer, los que tienen que ver con el aparato reproductor, mama y además cuello uterino o cáncer de ovario. También las infecciones granulomatosas pueden invadir la médula ósea. Tal es el caso de la tuberculosis, que necesariamente debe ser la miliar, y la brucelosis. Por último, tenemos otro grupo en donde la anemia es producida por un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso, y a esta enfermedad se le mal denomina anemia por enfermedad crónica, cuando en realidad se debería llamar anemia de la inflamación. ¿Qué sucede en esta patología? Que el hierro que se encuentra en la médula ósea no puede ser incorporado a los glóbulos rojos, produciendo una mala producción de hemoglobina. Y esto sucede en la mayoría de las enfermedades. Recordemos que esta fisiopatología de la anemia por enfermedad crónica se presenta desde las 48 horas que se instala en nuestro organismo el cuadro infeccioso, el cuadro inflamatorio. Se dice que la anemia por enfermedad crónica es la segunda anemia más frecuente en todo el mundo, después de la anemia ferropénica, que ocupa el primer lugar. Por último tenemos a la anemia por insuficiencia renal crónica. Recordemos que la eritropoyetina, que es el factor de maduración más importante para que se formen glóbulos rojos, se produce en el riñón. Y cuando no hay buen funcionamiento renal, esta hormona va a estar disminuida. De tal manera que la característica de esta anemia va a ser que al aspirar la médula ósea vamos a encontrar hipoplasia de la serie eritroide, y las otras series van a estar normales. Al final tenemos las anemias por endocrinopatías, que son multifactoriales. Recordemos, por ejemplo, el caso de una mujer que tiene hipertiroidismo. Por el hipertiroidismo va a tener incremento del metabolismo y consumir ácido fólico. Por este mismo hipertiroidismo tendrá reglas abundantes y de ciclo corto, por lo tanto perderá hierro. Y además está el componente por enfermedad crónica, de tal manera que tendría en este caso tres factores que predisponen a la anemia. Las anemias hemolíticas, habíamos mencionado, son aquellas que tienen incremento en el número de reticulocitos, y las vamos a dividir en dos grandes grupos: las intracorpusculares o congénitas, en donde el defecto está dentro del glóbulo rojo. Por ejemplo, si el glóbulo rojo está comprometido en su membrana, se llamará membranopatías, y dentro de ellas la más importante y frecuente es la esferocitosis hereditaria. Cuando el aparato enzimático es el que está tomado, las entidades se llamarán enzimapatías,
y dentro de ellas las más frecuentes son dos: la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la deficiencia de piruvato quinasa. Y por último, cuando se compromete la molécula de hemoglobina, vamos a estar frente a dos tipos de patologías, una de tipo cualitativo y una de tipo cuantitativo. Empecemos por la cuantitativa. Las talasemias vendrían a ser las enfermedades que comprometen la formación de hemoglobina, pero en el sentido de que hay poca producción o ausencia de las cadenas globínicas, aquellas que hemos mencionado como alfa o no alfa, entendamos beta, gamma o delta. En cambio, las hemoglobinas anormales tienen las cadenas completas. En esta patología lo que existe es una sustitución de un aminoácido por otro y le dan una estructura cuaternaria a la hemoglobina diferente. Es el caso de la anemia drepanocítica o enfermedad de hemoglobina S, en donde en la cadena beta normalmente debe estar el ácido glutámico, y en esta patología este ácido glutámico ha sido cambiado por valina. Las anemias hemolíticas adquiridas se caracterizan porque aparecen repentinamente. El paciente o la paciente se encuentra bien y de repente hace un cuadro brusco de anemia ictericia acompañado generalmente o usualmente de esplenomegalia. Entonces lo que se recomienda es que en ese caso se realice un test de Kuhn directo. Recordemos que el test de Kuhn directo lo que hace es evaluar o detectar la presencia de complejos inmunes pegados a la membrana del glóbulo rojo. En este caso, cuando el test de Kuhn directo es positivo, las anemias hemolíticas se llamarán inmunes. Y las anemias hemolíticas inmunes pueden ser primarias cuando no hay ninguna enfermedad que explique la generación de estos complejos inmunes. O también pueden llamarse secundarias cuando sí podemos encontrar una enfermedad que explique la formación de las inmunoglobulinas. Como sucede, por ejemplo, en los cuadros linfoproliferativos crónicos, como son los linfomas y la leucemia linfoide crónica. Las conectivopatías, o antiguamente llamadas colegionepatías, dentro de ellas sobre todo el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. Las infecciones bacterianas, como la brucelosis. Para nuestros abuelos la brucelosis es como en este momento el virus del VIH, porque da cualquier alteración hematológica. Luego tenemos a las infecciones virales, sobre todo el virus del VIH, y a las hepatitis, sobre todo B y C. Las neoplasias no linfoides, como es el caso del tumor de ovario, y los medicamentos, que en nuestro país sí son relevantes, porque todavía tenemos una epidemiología llamada de transición prolongada. Es decir, tenemos aún mucha patología infecciosa y tenemos que hacer frente a patología tumoral. Y eso se refleja en mi hospital, en donde en una sala de medicina puede haber una persona que tiene tuberculosis, una persona que tiene brucelosis y al costado hay una persona que tiene una leucemia aguda. Dentro de los medicamentos recordemos que la rifampicina es crucial porque sirve para el tratamiento tanto de la tuberculosis, que es una infección endémica en nuestro país, y también de la brucelosis.